Sí, muchas gracias. Yo considero que es una audiencia histórica para el territorio, es histórica para el país, pero además continúa el proceso de rendición de cuentas que ha impulsado la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo quiero resaltar la importancia del tipo de reconocimientos que se han hecho y que tenemos que valorar judicialmente, pero por lo pronto resaltar que un mayor general en retiro del ejército reconoce, en el marco de la imputación que se le ha hecho, el liderazgo en una organización, en un esquema, en una estructura criminal de planeación, ejecución y encubrimiento de falsos positivos en el territorio. Y que varios de los comparecientes reconocen que eran prácticas que se conocían en toda la Brigada 16, en los diversos batallones y unidades tácticas que tenía esta brigada, que había diversas dinámicas de planeación, ejecución y encubrimiento, que falló la justicia penal militar y diversos componentes de presiones por resultados, de competencias entre unidades tácticas, entre otros componentes que hace ver, que visibiliza el carácter sistemático y generalizado de esta práctica en el territorio. Magistrado, se sigue insistiendo en que todavía no se conoce quién fue el que dio la orden y las víctimas insistieron sobre ese tema. Quiero resaltar que cuando hemos aludido a este tipo de criminalidad de Estado, hemos señalado que esto no fue aleatorio, que esto no fue una decisión de un momento a otro de uno u otro militar a lo largo del país. Aquí hubo discursos, presiones en programas radiales para presentar resultados día tras día, una dinámica donde el cuerpo del enemigo se convirtió en el indicador principal de éxito militar. Se promovieron incentivos perversos, con base legal, pero perversos en términos de la concesión de permisos, planes de bienestar, viajes al exterior, medallas, felicitaciones. Se utilizaron regulaciones sobre grupos especiales para la comisión de este tipo de bajas. Los ascensos estuvieron marcados por la presentación de este tipo de bajas y por consiguiente allí podemos ver el entramado detrás del cual están las órdenes que marcaron estos asesinatos. Magistrados, algo importante que se ha visto en estos 4 días y es el trabajo que ustedes han desarrollado, pero las víctimas aún sienten que no se ha dicho la verdad. ¿Qué mecanismo se podría seguir para lograr ese objetivo? Porque los ciudadanos todavía sienten que como que se vio un libreto de los victimarios frente a las víctimas. Lo que hemos constatado en estos 3 días es que la masividad en el departamento del Casanare es gigante. El número de víctimas que nunca habían sido escuchadas en la justicia, que no habían podido denunciar, que llegaron a esta audiencia por primera vez es enorme. Francamente, desbordó nuestros cálculos iniciales y lo que evidencian estos 3 días es que hay una demanda enorme porque se haga justicia y porque se esclarezca la verdad. Vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que en la Jurisdicción Especial para la Paz se consiga esclarecer hasta donde sea posible la verdad de estos hechos. Magistrado, usted fue muy insistente ante el general en retiro William Torres Escalante para que revelara quién le dio la orden en primer lugar o si sabía que se iban a hacer esos asesinatos. Usted le insistió en varias oportunidades. Se puede concluir de la declaración que le dio posteriormente. Sí. Solo introduzco que nosotros vamos a tomar una decisión judicial sobre ese tema y por eso si adelantamos una opinión podríamos ser objeto de recusación. Por eso me limito a decir lo siguiente. Nosotros vamos a escuchar a las organizaciones de víctimas sobre este tema. Vamos a escuchar al Ministerio Público. ¿Cuál es el debate que se plantea? ¿Cuál es ese alcance del reconocimiento? Porque la imputación que hizo la jurisdicción no fue por omisión, fue por una autoría mediata en un aparato criminal. ¿Qué reconoce el general? Reconoce esa autoría mediata, el liderazgo en ese aparato criminal
pero plantea una serie de ideas que disputan las víctimas sobre el rol específico en una serie de hechos. A nosotros nos corresponde decantar esa información. Ahora en su última intervención manifestaba cómo facilitó, conestó, permitió muchos de estos crímenes. Entonces tenemos que hilar muchos de los aspectos que el general ha ido señalando y poco a poco profundizaremos la decisión de la JEP en esa materia. Eso es lo que les promete la ley de víctimas y la constitución política a las víctimas, que se hará efectivo su derecho a la verdad, a la justicia, que nos corresponde a nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz, y a la reparación que le corresponde a la Unidad Especial de Atención y Reparación a las Víctimas. Se habló de falsos testigos, se habló de tortura, se habló de desaparición forzada. Estos nuevos elementos se convierten ya en autos diferentes para ustedes seguir con el proceso. Nosotros vamos a valorar a detalle todo lo que se ha planteado. El tema de tortura ha suscitado debates previos. ¿Por qué? Porque como lo hemos señalado, el énfasis de la Jurisdicción Especial para la Paz es en el análisis de macrocriminalidad y no hay un especial énfasis o concentración en el hecho a hecho. Pero lo que hoy se nos plantea es un patrón de tortura y ese elemento nos ayudaría a introducir algunos análisis, pero es algo que tenemos que valorar judicialmente a partir de observaciones que se nos han presentado, manifestaciones nuevas que han hecho los comparecientes y que no teníamos previamente en las antiguas versiones voluntarias que habíamos hecho, y seguiremos indagando en la materia. Magistrado, esas valoraciones incluyen los nuevos nombres que se citaron aquí, nombres incluso de jueces, militares que aparentemente facilitaron o callaron o acallaron este tipo de situaciones, fiscales también que habían participado en esos temas, y los temas de las solicitudes de medidas cautelares en varios cementerios. Nosotros vamos a hacer público en breve un auto que emitimos, es decir, ya es público, pero lo vamos a difundir un poco más. Una compulsa de copias frente a personas respecto a las cuales no tendríamos una competencia obligatoria, es decir, personas que no son ni militares ni exmiembros de la guerrilla de las FARC. En esos casos dependemos de un sometimiento voluntario de agentes del Estado no integrantes de fuerza pública. Por eso hemos hecho compulsas de copias a la Fiscalía para estos efectos, porque la Fiscalía mantiene su competencia frente a esas personas donde nuestra competencia no es obligatoria. Vamos a integrar en compulsas de copias similares la nueva información que ha llegado en esta audiencia, pero no vamos a dejar solas a las víctimas en la indagación sobre esos temas. El Tribunal para la Paz de la jurisdicción va a recibir esa información para que continúe la tarea de indagación en el marco del Tribunal para la Paz. Una pregunta, aunque fue muy reiterativo en las audiencias de estos días, no toda la verdad se ha contado, pero sin embargo se contaron algunas verdades y se aceptaron que cometieron el asesinato. ¿Quedan judicializados por ese hecho? Perdón, me repite que... Quedan judicializados al haber aceptado y que se reconoció acá que sí fue verdad que asesinaron a ellos y a 10 personas. Nosotros hemos determinado judicialmente ya 303 asesinatos, es decir, nos hemos concentrado en visibilizar algunos hechos ilustrativos, pero todos esos 303 hechos están determinados en los anexos de la imputación que hicimos. Hoy, ayer y anteayer ha aparecido información adicional de nuevos hechos que nos permitirán complementar la imputación que hicimos. Pero en todo caso, la tarea de la jurisdicción frente a más de 6.402 ejecuciones aún no termina, sigue avanzando, tiene que involucrar más territorios. Por eso seguiremos profundizando con esta información, pero también tenemos que consolidar nuestro trabajo en otros territorios. Magistrado, algunos, este proceso ha vinculado a altos oficiales, suboficiales, soldados. Algunos han tipificado como bandas criminales, pero algunos señalan que no se puede denominar así, sino una doctrina militar que hay que investigar al interior de esa institución. Resaltaría que nosotros estamos juzgando a una institución legal en el marco de
actuación que en principio se presentó como legal, pero que hemos dado cuenta que masiva y sistemáticamente se cometieron ilegalidades. Hay muchos elementos de doctrina que acompañaron aspectos en la materia. El general Torres Escalante mencionaba uno. Él hablaba de había una doctrina de la guerra jurídica, por ejemplo. Y a partir de esa doctrina que se manejó en el comando de esa época, él señalaba que se desestimaron muchas denuncias. Entonces hay elementos de doctrina que aparecen en ocasiones. A veces son elementos que en otros autos hemos documentado en la formación en escuelas militares. Todo eso lo estamos integrando en nuestras conclusiones y tenemos que seguir avanzando en las indagaciones respectivas. El procurador utilizó cierto tono de reproche para referirse a la metodología de la diligencia. ¿Qué mejorar? Aunque uno entiende que resumir 20 años de dolor de una familia por una persona, en este caso, no se puede hacer en 2 o 3 días. ¿Cómo mejorar un poco eso? De nuevo, los números de víctimas en el Casanare, la impunidad que ha sido atroz, la cantidad de personas que sienten que esta es la única oportunidad que tienen para saber lo que pasó y para que se haga algo de justicia, desbordó los cálculos que hicimos. Hay simplemente una demanda enorme de justicia y tenemos que ver cómo con el poco tiempo que tenemos, la enorme demanda que hay no solo en el Casanare sino en todo el país, hacemos para satisfacer de la mejor manera posible esa gigante necesidad que tienen las víctimas de conocer lo que pasó y de que se haga justicia. Con la información recaudada, magistrado, la información recaudada. Aquí hay una pregunta y no más. Magistrado, ¿cómo se va a proceder ante la inquietud de uno de los abogados de más de 200 víctimas que dice que los comparecientes se sienten intimidados por el general Escalante? Es decir, Torres Escalante, ¿qué medidas se van a tomar en ese punto? Nosotros vamos a evaluar con mucho cuidado, con mucho rigor, cada uno de los planteamientos que se nos han hecho en la audiencia. Ese señalamiento es un señalamiento en efecto muy grave. Nosotros tenemos que contrastar, tenemos que indagar, tenemos que analizar, tendremos que solicitar más información y obviamente de ser cierto tiene consecuencias. Cada uno de los comparecientes está sometido a un régimen de condicionalidad. Ahora, los comparecientes, como lo dijeron al final, manifiestan que están comprometidos con la verdad, con las condiciones del régimen de condicionalidad y por eso esperamos que esa contrastación nos lleve a información que le permita recuperar a las víctimas la confianza en la institucionalidad y la confianza en los comparecientes, que en diversos momentos se ha roto por inconsistencias en el manejo de la verdad o falta de compromiso con una verdad plena y detallada. Pero queremos seguir abriendo la ruta hacia ese lugar. Última pregunta. La JEP puede, con todos estos testimonios, con lo que han dicho los comparecientes, con lo que dijo, por ejemplo, el director del TAS aquí en Casanare, que las órdenes que todo se conocía desde la Presidencia de la República, establecer una línea de mando de quién fue el que ordenó lo que pasó con los falsos positivos. Quiero resaltar, como lo dijo la Procuraduría, que el rol del DAS en el territorio fue especialmente notorio, o sea, no en términos del involucramiento con el aparato criminal que está detrás de estos 300 asesinatos. Sin duda alguna, el análisis de estas instituciones nos va a llevar a indagaciones sobre líneas de mando o el manejo de instrucciones en este tipo de instituciones. Eso lo vamos a analizar en el futuro. Hay componentes de la fase nacional del caso que nos vaya a llevar a hacer indagaciones en diversas instituciones, llamar diversos testigos dentro de las autoridades civiles de la época, entre otras indagaciones que nos permitan esclarecer las responsabilidades. Muchachos, qué pena.